Amigos, 3 de mayo 2024. Voy aquí por el Platanal del municipio de Villamar y quiero compartir la siguiente reflexión, que por ahí me han comentado algunos de los seguidores y amigos, y que ha sido motivo de charlas allá a lo cortito. Espero les inquiete y les apoye en lo posible. Pues bien, verán ustedes, hace ya sus años, cuando todavía en los Estados Unidos, vecino país, existía el esclavismo, y ya con, ¿verdad?, las luchas que hubo de independencia, etcétera, y todo eso, se logró la abolición de la esclavitud con Abraham Lincoln. Y entonces los esclavos quedaron en libertad de moverse donde ellos quisieran, de trabajar igualmente. Y es que miren, al quedar ellos libres, surgió una inquietud. Decían las personas libertas: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Dónde está nuestro amo? No, es que tú puedes ir a trabajar ya donde gustes. Tienes libertad de hacerlo, eres libre. Es decir, que ya no se pagaba un precio, no había intercambio, como si fueran una mercancía los seres humanos. Y se resistían a ser libres. De ahí salió esa frase de decir: los esclavos aman sus cadenas. Pero ¿qué relación tiene ese hecho que sirve para ejemplificar la situación actual que vivimos? Pues bien, miren, durante muchos años en nuestro país, desde la época precolombina, es decir, desde antes de la colonia, unos pueblos sometían a otros. Aquí en Michoacán todo esto era purépecha. Aquí los aztecas no lograron de veras el dominio. Y así por el estilo, miren, estaban sometidos otros pueblos. En Veracruz, el cacique de Zempoala se unió con los conquistadores para ir contra el Imperio Azteca. Y vieron que lo lograron, ¿no? Pero se liberaron de un dominio, pero pasaron a ser dominados por otros. Entonces tenemos esa herencia que es cultural. Posteriormente, España dominó el país de aquel entonces, todos los territorios, a lo que llamó la Nueva España, con un sistema totalmente, prácticamente esclavista. Lo único que faltaba era que las personas se vendieran, pero no, por lo cual no se considera que en México hubo esclavismo. Eran siervos, que los trataban como esclavos, prácticamente sí. Y miren, amigos, durante muchísimos años el Imperio Español sometió
a nuestros ancestros. Y digo nuestros ancestros porque venimos somos mestizos. Por un lado, los grupos indígenas y por otro lado, los conquistadores. Posteriormente, los franceses, portugueses. Y entonces, un imperio de esos, igualmente, el servilismo, el dominio, y por si fuera poco, ese dominio, donde no podían entrar con las fuerzas, las armas, lo hicieron con la conquista espiritual, la obediencia, la fe, y todo aquello que permitía que el sistema de aquel entonces funcionara. Y así nuestro país, nuestra gente fue sometida, fue dominada, fue domesticada, llamémosle educada o simplemente instruida, lo que sea. En un marco de obediencia, en un marco de sometimiento. Posteriormente, al lograrse la independencia, las cosas no cambiaron mucho, porque nuevamente vinieron los dictadores. Juárez, uno de ellos. ¿Cuántas veces no fue presidente Juárez? Y fue allá a los Estados Unidos también, allá, de cierta forma, a postrarse. O sea, vean ustedes eso, todo el tiempo la dependencia, ¿no? El servilismo, para hacer frente a la invasión francesa. Se logró la expulsión de los franceses, los cambios en la ley. Vino la dictadura férrea también de Porfirio Díaz. Se creó cierto auge económico, sin embargo el sometimiento, el servilismo, la superexplotación, el maltrato. Derechos, ¿cuáles? Tienes derecho a no morirte nada más. A no morirte porque pues, vas a trabajar para mí. Y se vino la época de las haciendas, donde los trabajadores eran prácticamente pues, casi como esclavos, siervos. Ya eran trabajadores, pero aún así todavía prevalecía eso. ¡Qué bárbaro! Entonces, de ahí vienen nuestros abuelos, incluso nuestros padres. Por si fuera poco, vino la Revolución Mexicana y lo mismo. ¿Sí? Vino la repartición de las tierras, sí, pero aún así el gobierno de un partido que era Estado y era gobierno. El Revolucionario Institucional no nació de la fuerza popular, nació del Estado mismo. Por eso se llamó institucional. El Estado lo formó. Y ese dominio político fue el que hizo los cambios necesarios para asegurar el control del país y finalmente, pues, ¿qué? El dominio de la gente. Y con todo ese esquema, nosotros nacimos durante muchos años. Entonces, no es fácil borrar toda esa información, toda esa tradición, todo ese esquema
que nos fue heredado desde nuestros ancestros hasta la actualidad. De tal manera que el gobierno que tenemos, aunque se dice progresista, no es fácil que haga los cambios necesarios. No con eso trato de disculpar, porque los cambios necesarios tenemos que hacerlos nosotros como pueblo realmente. O sea, el gobierno, desde el punto de vista sociológico, es parte del sistema económico, y el sistema económico tiene sus aparatos ideológicos para el control social, de tal manera que el sistema pues siga siendo favorable para ellos. Entonces ellos son los que disponen del gobierno, disponen de la economía, de los recursos financieros, del comercio, de las policías, del ejército, de las Fuerzas Armadas, pues. Las instituciones como la iglesia, las iglesias, la educación, las asociaciones como los sindicatos, las barras de abogados, profesionales, y obviamente la oligarquía financiera, o sea, los dueños de los billetes, que finalmente ellos son los que hacen y deshacen y ponen y disponen. Cuando un gobierno se ajusta a sus requerimientos, simple y sencillamente lo eliminan. Y para eso, si no pueden ellos, los que sean del país, pues tienen nexos con los extranjeros, con los grupos oligarcas extranjeros, y pues van a provocar golpes de estado, desequilibrios, en fin, y van a poner a los gobiernos que les sirvan para que ese sistema prevalezca. Ahora entienden por qué ustedes ven que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno actual de la 4T, siguen prevaleciendo cuestiones aberrantes como la inseguridad, como la mala educación que aún prevalece, como las injusticias del Poder Judicial, como la violación de derechos en cada una de las instituciones o en la vida laboral. Ahora entienden por qué los salarios, dígase lo que se diga, son bajos, y que todo el tiempo las personas van a seguir dependiendo. Aquí en todas estas regiones ha habido grandes avances económicos, sin embargo lo cultural no ha habido mucho. Por ejemplo, esta carretera, pues sí, pero imagínense ustedes que todas las personas vivieran aquí en esta región. Esto se ha logrado en gran parte ¿a qué? Pues por un lado las autoridades, pero por el otro, en los pueblos la derrama económica que llega de placas, de envíos de remesas, en fin, donan hasta las ambulancias, los camiones para transportar a los muchachos de la escuela, construyen clínicas, incluso hasta colaboran para los caminos y escuelas. Entonces, ¿qué sería si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos? Pero también si nuestro país hubiera tomado otro rumbo antes, ¿no hubiera sido posible otro México en el cual no dependiéramos de los Estados Unidos, sino que forjáramos nuestro propio porvenir con nuestros propios recursos? Llámese mineros, marítimos y lo más importante, la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque toda esta fuerza de trabajo, amigos, va a generar riqueza, pero en los Estados Unidos. Aquí ciertamente se mandan remesas, llegan recursos. Ahorita se lo están prácticamente robando. Se paga muy barato el dólar.
Entonces son acuerdos que tienen a nivel internacional para los flujos de inversión, para los bienes de capital, que obviamente al pueblo nunca le van a decir la verdad. Y a decir verdad, amigos, me dejan de disculpar, yo creo que hace falta un verdadero cambio, una verdadera transformación. Y yo te pregunto a ti, ¿qué cosas quedaron pendientes en el actual gobierno que ya se va? ¿Qué hizo falta? Yo lo podría decir desde mi perspectiva, pero ¿por qué no me lo comentas ahí en el canal de Coteado 399? Comenta todo lo que quieras. Yo no tengo compromisos con nadie, ni con el partido oficial, ni con los otros. Donde quiera conozco gente, donde quiera tengo algunos que son amigos, pero no me debo a ningún compromiso. Yo no soy periodista, soy maestro, fui docente durante muchos años y ahora soy una persona libre pensadora. No tengo compromisos con nadie. El único compromiso que tengo es con mi pueblo, de donde soy, al cual pertenezco, y amo mi querido estado, Michoacán y México. Que quisiera yo un mejor país para todos, más justo, más democrático, más defensor de los derechos, mejor educado, más productivo, más responsable y libre de adicciones y de inseguridades. Que por donde quiera que vayamos podamos movernos, podamos pasearnos en un clima de amor al prójimo y de bienestar. Así es, amigos, que tengamos derecho a la educación, ¿sí? Tener una vida con dignidad, y con amor al prójimo. Nada más. Ese es mi compromiso, ese es mi ideal. Una comunidad más feliz, un estado más igualitario y un mejor país para todos. Indistintamente de los colores de partidos. Es más, yo pienso que la democracia realmente se fortalece con el multipartidismo, porque así, de veras, no se encasillan y todos tienen que procurar el bien común. De no hacerlo, el juicio de la historia será severo. Qué lástima que nuestro país ha estado lleno de traidores, de oportunistas, y lo peor que puede ocurrir es que le demos poder a un ignorante, a una persona estúpida. ¿Qué principios podremos exigirle a un presidente de la República? Pero ese será el tema de mi próximo material. Desde aquí de Venustiano Carranza, un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Gracias por estar en mi canal. Cotidiano 399 en YouTube, Nano Cotidiana en Facebook. Compartan nuestra cultura, nuestros viajes, recorridos, comentarios, fuerzas productivas. Por un mejor país, desde aquí, desde Venustiano Carranza. Saludos y un fuerte abrazo para todos.